Únete al equipo de WRU, quien, desde su War Room virtual, discute temas de creatividad, implementaciones, tendencias, do's y don'ts de la estrategia digital actual. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de We Are Podcast. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y el día de hoy vamos a hablar de plataformas de crowdfunding. Vamos a tener 2 episodios de este tema porque tenemos un invitado súper especial. ¿Cómo estás, Joshua? Preséntate con nuestros podescuchas. ¿Qué ondita? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Joshua Hernández. Soy autor de cómic de manera independiente. Eso quiere decir que me dedico a escribir, ilustrar, producir, editar y vender los cómics de mano en mano, ¿no? Porque así es como se hace básicamente el cómic en el país. Y pues tengo experiencia publicando material mediante las plataformas de Kickstarter y Patreon de los últimos 3 años. He hecho como 3 campañas de Kickstarter distintas para poder financiar 3 libros de cómic. Muy bien, Joshua. Y voy a presentar el equipo estratégico de la agencia que me acompaña el día de hoy. Como los veo, primero veo a Rojo. ¿Cómo estás, mi Rojo? Hola, yo soy Luis, o todos me dicen Rojo. Soy el Creative Director y estamos aquí un día más en este podcast. Muy bien. Y por otro lado veo a mi siempre fiel coconductor, Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por invitarme, como de costumbre, a este martes marquetoso y bueno, muy emocionado Hashtag porque martes marquetoso. hashtag martes marquetoso y muy emocionado porque el tema del cómic es uno que también me apasiona, ¿no? Muy bien, y bueno, para nuestros podescuchas voy a dar un poquito de contexto de qué vamos a ir en estos 2 episodios. Básicamente lo que queremos explorar es estas nuevas plataformas de crowdfunding que últimamente han estado muy, digamos, en tendencia, sobre todo en la época de COVID. Me parece que Patreon empezó a crecer muchísimo más, ¿no? Porque, ¿qué pasa? ¿No? Antes estábamos acostumbrados a hacer negocio de una forma y al volvernos todos dueños de nuestra esclavitud en nuestras propias casas gracias a COVID, pues tenemos que buscar otras formas de generar nuestro propio negocio. Y de ahí nace Patreon, que va a ser la plataforma que vamos a explorar en este capítulo. Y en la siguiente vamos a explorar... ¿Me recuerdas cuál es la segunda que vamos a explorar, Jorge, por favor? Kickstarter. Kickstarter. Muy bien. Entonces, hablemos de Patreon. Cuéntanos, Joshua, ¿cuál ha sido tu experiencia en Patreon? Sí, bueno, sobre Patreon en particular, fíjense que desde hace mucho tiempo me interesaba mucho porque veía que era una posibilidad en la que la gente se podía suscribir y estar como compartiendo material exclusivo. Pero nunca lo exploré realmente hasta desde estos tiempos recientes, precisamente a causa del COVID, ¿no? Muy en particular lo que había pasado era que mi trabajo permitía que yo estuviera acudiendo a ferias de libro y convenciones y vender de mano en mano como los libros. Ese era el modelo de venta. Y cuando pues, ocurre la pandemia en particular, pues ya no hay eventos presenciales, entonces ya no hay posibilidad de distribuir los libros o los cómics, ¿no? Entonces Patreon se vuelve como una alternativa en la que se me ocurría como poder hacer cómics, mantener como publicando y tener pues un pequeño ingreso. En una primera instancia, la verdad era como una situación de espero que me permita nada más sostener algunas cosas o que me sirva como de ahorro, y actualmente afortunadamente sí pudo crecer lo suficiente como para que ya sea un ingreso un poquito más sólido. Súper. Ahora, para poner en contexto a todos nuestros escuchas, Jorge, ayúdame a explicarles específicamente qué es Patreon, ¿no? Sobre todo porque crowdfunding, hay tantas plataformas, algunas son sociales, algunas te causan impuestos, algunas no, algunas corren en nuestro país, algunas no. Hablemos de Patreon. Ayúdame a definirlo. Ok, Patreon es una plataforma que surge por ahí de 2013, más o menos, y prácticamente es un sitio web donde muchos creadores de contenido, llámense artistas del cómic, llámense comediantes, podcasts, etcétera, etcétera, ofrecen bajo distintos niveles, pues material, ¿no? Material creado por ellos. Es un esquema de suscripción donde mes con mes, dependiendo del nivel al que estés suscrito, te van otorgando ciertos beneficios, ¿no?
Esta plataforma, pues sí, justamente tuvo este boom a raíz de la crisis del COVID, como cuenta Joshua, y en no pocos casos a mí me ha tocado ver creadores que dicen, bueno, pues es que esto fue lo que me salvó a mí del desempleo, ¿no? Pero en general eso es una plataforma de suscripciones. Y aquí me gustaría retomar el ejemplo que nos gusta mucho, que es el de leyendas legendarias, ¿no? O sea, cuando hablamos de leyendas legendarias, que también es contenido, que también tiene su propio Patreon, o como Pase, Cuen, ¿no? Que también es es una youtubera, ¿no? Porque al final del día, como está en drag, tiene que ser ella, ¿no? Que hace su contenido de review sobre RuPaul Drag Race y te da contenido exclusivo. Es decir, es una plataforma que te permite tener un acceso mucho más profundo a temas de tu interés, ya sea un podcast, ya sea un review o una generación de contenidos, ya sea una aplicación artística, etcétera, etcétera. Rojo, tú que eres el artista de esta oficina, ¿no? ¿Cuáles son los Patreons que a ti te gustan? O cuáles son las cuentas en Patreon que a ti te gusta seguir? Yo sigo, bueno, voy a decir los que seguía. Antes seguía a Dayo, que es un youtuber que hace análisis de videojuegos y películas. Luego empecé a seguir artistas de cómic. Empecé con Joshua. Luego vi que Changos Perros también sacó el suyo. Uno que se llama Verde Agua, también hace cómic. Y Imosh Luis, ¿cómo se llama? Luis, no sé cómo se apellide. Luis Imosh, Luis Castillejos, Imosh. Los cuatro son autores de cómic. Y y en la actualidad nada más apoyo a dos. Pero cuando pueda regresamos ahí a seguir apoyando. Cuando el COVID deje de pegarle a nuestros Al bolsillos, ¿no? bolsillo. Exacto. Ahora, Hay que abrir tú, nuestro Patreon. hay Hay que que abrir abrir nuestro el Patreon de Patreon. WRU para que nos ayuden a pagar los Patreons de la gente que nos gusta. En ese estricto sentido, tú como usuario, no tanto como estratega, como usuario, ¿qué es lo que te lleva a escoger suscribirte a un Patreon? Em, pues con los que decidí quedarme es porque me gusta mucho su contenido. Casi no estoy al pendiente de lo que están publicando ahí y de sus recompensas, pero como yo estoy todo el tiempo en Facebook y veo lo que están publicando, pues como que estoy pagando por ello, así lo siento yo. Que de repente Joshua se avienta un meme chistoso y yo digo, mira, ahí está Joshua trabajando, ¿no? O Changos Perros, que siempre está haciendo un montón de cosas. Y es muy curioso que los dos estén tan activos en redes sociales, ¿no? Que publiquen tanto. Yo no sé cómo lo hacen y de dónde sacan tantas ideas, pero es como mi aporte a su creatividad. Sí, bueno, y de una u otra forma yo creo que el hecho del Patreon o de, como dirían en la más draga, la propinita o la La dinerita, propinita. te acerca mucho más, te puede ayudar a tener una interacción mucho más cercana con el creador, ¿no? Y al final eso también creo que es benéfico para ambas partes, porque uno, tú estás cerca de alguien a quien de una u otra forma admiras o te gusta su contenido, y por el otro también el apoyo que está recibiendo el creador es mucho más tangible, ¿no? En el sentido de que ya es un activo. Entonces, creo que ese esquema ha cambiado mucho la relación entre, vamos a llamarlo la fama o los famosos y su audiencia. Y ahora aquí me gustaría hacer una anotación. Uno que está ruco, ¿no? Y que si yo hubiera sido joven en esta época, en los New Kids on the Block hubieran sido los New Kids on the Block, que fueron cuando yo era una niña, ¿no? El nada más, o sea, de imaginarme poder interactuar o tener algo en el momento en que Jordan Knight o Joey McIntyre y Danny Wood y todos esos güeyes que formaron a los ahora muy marudos hombres de la cuadra, ¿no? Eh, si hubiera tenido yo esa posibilidad, hubiera dado un brazo por tenerla. O sea, esa cercanía que tú generas con el contenido que te gusta, me parece que hace que generes unos vínculos muy, muy, muy fuertes
con el contenido que te gusta tener a la mano, ¿no? Creo que esa experiencia, o desde mi perspectiva, que ya saben que es de consumo muy análogo, me parece impresionante. Ese alcance me parece impresionante y claro que me parece que vale la pena pagarlo. Ahora a mí me gustaría preguntarte a ti, Joshua, tú como artista, ¿no? ¿Desde dónde concibes montarte en un Patreon? O sea, yo entiendo que por COVID y demás, ¿no? Pero ¿cómo decides que Patreon es la plataforma que tú quieres utilizar? ¿Y cómo haces la estrategia de tus diferentes niveles de acuerdo? Porque entiendo que la suscripción es por nivel, ¿no? Como un poquito como se hacía en el crowdfunding cuando un artista quería hacer un disco y ya era indie y ese rollo, ¿no? Es por niveles y tú vas recibiendo recompensas de acuerdo a nivel. ¿Cómo es que tú tomas esas decisiones? Fue una serie de situaciones, ¿no? En este caso, primero que nada, por ejemplo, yo pensaba como esta situación de si voy a empezar una plataforma como Patreon y tiene estas escalas o diferentes alternativas de niveles, era pensar, por ejemplo, qué tipo de personas o qué tanto podría la persona poder aportar, digamos, dentro de la plataforma. Platiqué directamente con otros artistas que estaban en Patreon en ese momento e incluso analizaba sobre todo qué ofrecían, digamos, otros artistas de cómic, en este caso en particular. Justamente Imosh y Verdeagua eran referentes para mí porque yo había visto un crecimiento muy marcado con ellos, ¿no? Entonces, era como muy cercano, como la sensación de quisiera estar como en ese nivel de alcance, digámoslo, y era como intentar analizar un poquito de lo que ofrecían. Y platicando también con una persona que a la postre, digamos, empezó a aportar dentro de la plataforma, me decía que ella en particular patrocinaba, digamos, a diferentes artistas, pero la razón por la que lo podía hacer era porque todos tenían como en su primer nivel de recompensa de que fuera de $1, ¿no? O sea, 20 pesitos aproximadamente mensuales. Entonces, así para ella era más sencillo como aportarle a 3 o 4 o hasta 5 artistas distintos, ¿no? Entonces era como una situación de pensar, ok, necesito tener este impulso pequeño, o bueno, que puede parecer pequeño en primera instancia, pero que es sumamente importante porque se convierte como en el número que permite estar creciendo, digamos, en la plataforma. Y es como la forma más fácil de acceso tal vez para alguien que a lo mejor nunca había entrado como una plataforma de este estilo. Y después fue como una situación de pensar en las alternativas de lo que yo he visto que ofrecen es un nivel como estándar que es el de $1, de $5 y de $10, ¿no? Entonces, a partir de eso era como generar una especie de referencia para tomar en cuenta, ¿no?, qué podía ofrecer yo a partir de esas cantidades. Algo muy importante que había que tomar en cuenta con Patreon es que precisamente al convertirse en una especie de suscripción mensual, tenía que ser un contenido que no representara mucho mayor peso de lo que ya estaba haciendo en el momento. Es decir, que yo ofreciera cosas que estuvieran a mi alcance y que pudiera seguirlas trabajando durante tiempo indefinido, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso es muy sencillo a lo mejor pensar en que uno puede ofrecer contenido como un fondo de pantalla o ilustraciones exclusivas o cosas por el estilo, pero siempre y cuando representen, digamos, parte de la chamba que ya ibas a hacer en primera instancia, ¿no? Entonces, eso ayudaba mucho a que la carga de trabajo del propio Patreon no se volviera como tengo que hacer algo más, ¿no? Así, de lo que ya estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Entonces, era, por ejemplo, mostrarles avances de los cómics más nuevos que voy a publicar. Evidentemente yo tengo que trabajar ese contenido, ¿no? Entonces, lo único que estoy haciendo es darle acceso a la gente que antes no le había dado acceso. Entonces, o darles el episodio antes, digámoslo, o publicarlo un poco antes, era como de, bueno, de todos modos lo voy a publicar, ¿no? Pero ellos tienen la primicia, ¿no? O sea, estas personas van a ser fundamentales porque están siendo el soporte, ¿no?, del proyecto en sí. Entonces, creo que eso era muy referente, digamos, cuando uno empieza como a querer hacer esto de Patreon, lo primero que tiene que hacer es buscar qué otros artistas están, ¿no?, que hayan hecho algo medianamente similar y que sobre todo no se convierta como en un aspecto de que se convierta en un peso más, ¿no?, de lo que uno ya está llevando a cabo, ¿no? Porque mucha gente por ofrecer cierto tipo de recompensas tal vez no puede cumplir con sus fechas o con sus encargos, porque precisamente el problema es que no contempló ese tiempo que iba a ocupar para trabajarlos.
Y ahora, una pregunta, Joshua. ¿Tú consideras que Patreon ha ayudado a abrir más espacios? Porque, digo, yo, y aquí con lo que voy a comentar, voy a denotar mucho, mucho mi edad. Pues en la época, en la década de los noventas, de repente empezaron a salir muchos espacios, como quizás La Mosca en la Pared, y empezaron a tener ciertos crecimientos artistas como José Quintero, Bachán, los mismos Tino y Gis. Y de repente en los 2000, 2010, como que empezó a haber otra vez esta falta de espacios, ¿no? Eh, ¿crees que Patreon ha ayudado a incrementar el alcance, no solo de tu obra, sino de los historietistas mexicanos? Eh, Creo que, de hecho, lo pondría como en un nivel intermedio esa situación, porque, por ejemplo, lo que ocurrió, o lo que ocurre con a lo mejor muchos artistas, es que la forma más sencilla de darse a conocer es mediante las redes sociales. Y cuando, por ejemplo, nos toca ver que un artista decide como empezar a publicar contenido mediante Patreon y lo hace demasiado exclusivo, digámoslo, al punto de que ya nadie más se entera de lo que hace más que sus propios Patreons, ¿no? Sus Patreoncitos, como siempre les digo yo, este, pues lo que hace es más bien es cerrar la puerta, ¿no? Entonces, cuando decides como hacer este tipo de cosas, necesitas pensar en que tu contenido no se va a volver exclusivo, ¿no? O sea, no lo vas a dejar de lado, porque la gente que ya te siga a lo mejor en redes sociales no tiene la posibilidad tal vez de pagar, ¿no? A lo mejor mensualmente es ni una cantidad pequeña, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. A mí me parece que, por ejemplo, hay artistas, justo los que mencionas, ¿no? Que vieron como una época donde, bueno, sigue existiendo esta época donde no hay una industria tal cual de cómic, en el país que sustente como a los creadores de cómic nacional, más bien son, los esfuerzos individuales que se van construyendo, pero yo creo que el Patreon, es como una pequeña burbuja, ¿no? Donde, solamente quien ya tiene seguidores a lo mejor o un alcance dentro de sus redes, tiene la posibilidad tal vez de que otras personas puedan sostenerlo. Porque solamente depender, por ejemplo, de pensar que a lo mejor Patreon es una forma de que porque ya abrí mi Patreon ya va a entrar como la gente de la nada, ¿no? Va a ser complicado. Entonces lo que uno tiene que seguir haciendo es seguir construyendo el público que ya tenía. Tal vez, por ejemplo, estos artistas, si lograran hacer como un Patreon, tendrían una posibilidad de alcance tal vez, porque ya hay gente que los conoce y los ha consumido, digamos, consumido las obras pues, en estos tiempos. Pero algo que adolece muchísimo parte de esa generación de ilustradores fue justamente que no sabían cumplir con los tiempos de trabajo. Y, y justo, o sea, creo que un problema muy grave de esta situación es si tú no cumples, ¿no? Con lo que estás ofreciendo a la gente mediante una plataforma como Patreon, pues evidentemente conforme pase el tiempo, pues van a dejar de apoyarte, ¿no? Entonces, no es como de que te están apoyando de a gratis, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el caso me pareció muy interesante lo que mencionó Rojo, de que a lo mejor no es que se meta a ver justamente todas las recompensas exclusivas dentro de la plataforma, pero sabe que uno está activo porque justamente está compartiendo las cosas en las redes. Y algo que he visto mucho, en particular en este año y cachito que he estado en la plataforma, es que la gente decide apoyar a los artistas más que otra cosa, porque quiere que sigan haciendo las cosas, ¿no? Entonces, si uno cortara como ese nexo, digámoslo, en evitar o no concluir como proyectos o no estar trabajándolos, pues evidentemente llegaría un punto en el que esas personas dejarían de creer también en el artista. O sea, más que una un espacio nuevo, es una plataforma o un modelo que te ayuda a hacer sustentable el espacio que ya tienes. Sí, justamente creo que es Exactamente, que le da un valor. lo que Adelante, hace adelante. perdón, lo que hace es consolidar, ¿no? Lo que haces con ese tipo de plataformas es voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo como 3,000 seguidores en Facebook, tal vez, así dentro de mi página, que la verdad son pocos para los alcances que han tenido otras plataformas, otros artistas, pero de esos 3,000 seguidores, al menos ahorita hay 26 personas que están entrando en Patreon, ¿no? Entonces, es un porcentaje como de 1%, una cosa por el estilo, ¿no? La gente que puede llegar a aportar, pero
lo que hacen es que cuando tú tienes un Patreon, lo que haces es que a partir de la base que ya tienes de lectores, se va consolidando de poco a poco como el proyecto, ¿no? Y es un proceso bastante largo en general. Yo creo que se aceleró mucho con la pandemia y muy en particular se aceleró mucho porque decidí poner también dentro de las recompensas una cuestión muy particular que era asesorías. Por ejemplo, personas que quieren empezar a hacer su proyecto de cómic o que tienen dudas de cómo empezar a producir o cosas por el estilo, hacemos asesorías semana a semana para poder darle solución a sus proyectos. Y justo, digamos, esa parte es la que tiene la recompensa como más alta tal vez de mi Patreon. Y como se llenó el cupo, digámoslo, pues eso también me permitió sostener con mayor facilidad el proyecto. Que ahí yo quiero hacer una pregunta, que a lo mejor es compleja. ¿En qué momento tú, o sea, yo entiendo que el éxito de una plataforma así es la constancia del artista, que cumpla su promesa de servicio, que es el contenido, ¿no? O los entregables o lo que sea. Pero ¿en qué momento uno puede empezar a decir, este creador de contenido me está fallando y debo suscribirme? O sea, ¿en dónde empezamos a delimitar que no estoy recibiendo por lo que estoy pagando? Pues bueno, de eso tendría que ver muchísimo, digamos, con el tipo de contenido que uno va generando. Algo que tiene muy interesante Patreon es que tiene dos modalidades en las que tú puedes estar ofreciendo tu contenido. Por ejemplo, en mi caso es como mediante suscripción mensual, pero también hay una que indica que, por ejemplo, cada que tú subas un contenido exclusivo dentro de la plataforma, le cobraría a tus Patreoncitos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, supongamos que yo no puedo cumplir con mi ritmo de trabajo, ¿no? De decir cada semana va a salir un cómic, ¿no? O cada mes, ¿no? Entonces, lo que hago es empezar a modificar mi estrategia, ¿no? Lo que podría hacer, por ejemplo, es decirle a la gente, ahora en lugar de que te cobren mensualmente, a lo mejor te van a cobrar cada 2 meses o algo por el estilo, pero va a ser siempre cuando yo suba mi contenido, digamos, en la plataforma. Esa estrategia me parece como muy interesante porque si se le da a entender, por supuesto, a tus suscriptores, podría ser una forma de justamente ir controlando un poco más tu contenido, porque a lo mejor no puedes mantener un ritmo tan rápido, ¿no? O tan vertiginoso. Y lo que haces más bien es construir, a partir de tu propia comunidad, indicar qué es lo que deseas hacer. Pero yo creo que una situación que puede llegar a dificultar como para un suscriptor o una persona que quiere apoyar es de plano como la pérdida de comunicación, ¿no? O sea, uno puede a lo mejor estar fuera por situaciones extra, ¿no? Pero creo que es valioso que las personas que están patrocinando se enteren por lo menos de que algo estás haciendo o de por qué no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, me parece como muy fundamental también llegar a comunicar, digamos, hasta las propias falencias, digamos, de un proyecto. Entonces quiere decir que los dos modelos de pago, vamos a llamarlo así, son el equivalente a estoy suscrito a la revista y el otro es voy a ir al puesto por la revista, ¿no? Más o menos en ese sentido muy, muy reduccionista, creo, ¿no? Sí, tendría que ser más como pensándolo en esa manera, ¿no? Porque pero sí se me hace como muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, los artistas que yo conozco que dejaron de tener apoyo, digamos, en el Patreon, de hecho se lo avisaron a las personas, incluso así como de, oye, yo no voy a poder seguir manteniendo como mis publicaciones exclusivas porque voy a estar trabajando en otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando fue esa información, pues digamos, los propios Patreons de este artista, pues fueron desuscribiéndose, ¿no? Así por decirlo de esa manera, o más bien cancelando la suscripción. Pero me parece que era muy importante esa parte, es como fundamental la cuestión de la comunicación, y también creo que algo que debe de hacerse como hincapié es que a pesar de que a lo mejor en estos momentos, por ejemplo, dentro de tu Patreon estén patrocinando personas y tengas un alcance saludable, por así decirlo, eso no quiere decir que sea garantía de que vas a seguir estando así los próximos 3 o 4 meses, ¿no? O sea, puede en cualquier momento la persona que te patrocina en Patreon quitar su suscripción, ¿no? Entonces,
ciertamente no es como que, o sea, por ejemplo, si uno de mis suscriptores sí se va, pues yo sí siento el golpe así emocional y hasta chillo, ¿no? Sí, pero Le pero escribes por correo de, oye, ¿por qué te fuiste? Regresa. Mira, te mando Porque este eres sketch. así. no, no, de hecho creo que el propio Patreon puede hacer como una mini encuesta de salida, ¿no? Entonces, cuando pasó así que me pasó la primera vez que una persona no pudo seguir aportando, sí me indicó, ¿no? Directamente. Pero pues bueno, uno sabe además porque en el momento en el que yo empecé a tener Patreon era algo así como en junio del año pasado. Y pues sabes que no estaban las situaciones tan fáciles para todas las personas, ¿no? En cualquier momento también podían sufrir como la pérdida de sus empleos, ¿no? Y pues más bien lo que uno hace es pues así de, ay, changos, ¿no? Pues yo sé que estas personas están poniendo una parte fundamental también, ¿no? O una parte de su esperanza, ¿no? En un proyecto como este. Y pues la mayor manera es intentar retribuir. Pero pero sí es cierto que, o sea, ni siquiera por estar en Patreon de aspecto saludable, digamos, significa que ya no se va a cancelar alguna suscripción de alguien. De hecho, Patreon tiene también un sistema muy interesante que creo que es importante mencionar, que solamente, bueno, si lo estás poniendo como suscripción mensual, se lo cobran cada inicio de mes a la persona. Entonces, si por alguna razón esa persona no tiene dinero en su cuenta, en ese momento, Patreon no le cobra, ¿no? Porque no hay dinero. Y pero sigue intentando como que cobrar y sigue avisando, ¿no? Y te da pequeños avisos también a ti como artista de, oye, no le pudimos cobrar a la persona, pero seguimos intentando, ¿no? Y entonces pues tienes todo el mes también para seguir como comunicándote, ¿no? A lo mejor, porque me ha pasado que a veces no entran por tarjeta de crédito o de débito, sino por PayPal y una persona, por ejemplo, cambió, creo, su PayPal en específico y pues no le estaba cobrando ya el Patreon y fue como de, oye, perdón, ¿no? Así de, está pasando esta situación, ¿no? Así de, también para que la persona esté enterada, ¿no? Porque a lo mejor no revisó su correo por parte de la plataforma Claro. y ya se soluciona, ¿no? O sea, son situaciones que llegan a pasar también. ¿Tú cuántos niveles tienes ahorita en tu Patreon de recompensas? Tengo, si no me equivoco, eh, creo que son 4 activas, digámoslo, y una no la tengo activa porque era como de un patrocinador extra. Este, pero son 4 niveles. Es de $1, de $3, de 5 y de 15, que es la asesoría. El de $3 lo puse como intermedio, porque también algo muy valioso que estuve investigando sobre otros artistas en Patreon era, no dejas tu Patreon quieto, así después de 6 meses, y que no veas movimiento, tienes que seguir buscando alternativas, ¿no? De qué puedes ofrecer, que a lo mejor, por lo mejor hay una persona que puede ofrecer o que quiere pagar más de $1, pero no puede llegar a los 5, ¿no? Entonces, poner un nivel intermedio para mí fue como fundamental en ese momento, porque mucha gente brincó, digamos, en el nivel. Entonces, de 1 brincaron a 3 y eso me ayudó también, ¿no? Como a tener esta otra referencia, ¿no? Es importante llegar a preguntar, ¿no? A lo mejor si están cómodos con las recompensas que reciben, ¿no? Si a lo mejor hay una posibilidad de modificarlas, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Sí, sí es como importante mantenerlo activo, perdón. no, no te apures. Y eso queda a discreción del creador, ¿no? Porque, digo, yo sigo nada más un Patreon, ¿no? De un chavo australiano que hace reseñas de audífonos y de MP3, MP4, ¿no? Y él tiene 3 niveles, de 1, 5 y $10. Y en el de $1 te da acceso a todo el contenido, ¿no? Y dice, bueno, pues es que yo lo hago porque me gusta este contenido y porque la verdad con su apoyo, ustedes, es el caso que dije, ¿no? Me salvaron de ser homeless. Entonces con $1 tienen acceso a todo mi contenido y ya si quieren colaborar con más dólares australianos, ¿cómo les dice? Dólares del dingo. Ya, siéntanse en la entera libertad, pero de mi parte, todo mi contenido es para el que pague $1, ¿no? Y eso está muy padre, porque también a ti como creador te ayuda a ponerte en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y dices, ah, ok, pues sí, sí está pensando, sí me está dando más valor por mi dinero, ¿no? Oye, yo tengo una última pregunta para ir cerrando el tema. Digo, entiendo la mecánica, entiendo por qué surgen, entiendo de dónde surgen, pero sí me gustaría saber,
cómo tú puedes redimir tu lana. Es decir, o sea, si te llega a través de una cuenta de PayPal, qué tanto le pierdes, cada cuándo lo puedes hacer, cómo funciona en el sentido financiero específicamente la plataforma. Sobre cómo es la paga, digamos, en Patreon, que es un tema súper, súper interesante, porque pues, resulta, por ejemplo, yo no sabía absolutamente nada de ello. Cuando hice mi Patreon, lo hice, de hecho, años atrás de empezar a tenerlo activo, y nada más lo puse así como, bueno, está mi Patreon y ya, ¿no? O sea, no tenía nada de información. Y hasta hasta muchos años después ya empecé como a difundirlo, y fue justamente, digamos, a raíz de la pandemia, ¿no? Y algo bien interesante fue que con qué te enfrentas, digamos, cuando ya verdaderamente quieres desear o deseas como recibir dinero, digamos, de lo que estás haciendo en esta plataforma. Y era que, bueno, para empezar tienes que llenar una serie de documentos, ¿no? Que están en inglés, que tienen que ver con lo de los impuestos y cosas por el estilo, aunque te dicen, ¿no? Que técnicamente tus impuestos te los está cortando, digámoslo, de alguna manera dentro de la propia plataforma. O sea, hay una sección específica que habla sobre los impuestos. Y otra parte importante es cómo vas a recibir tu dinero, ¿no? O sea, no va a llegar, o sea, dentro de Patreon lo que va a pasar es que en la plataforma le cobran a las personas y se queda almacenada dentro de la plataforma, por así decirlo. Y entonces tú tienes que darle, digamos, clic en una casillita que puede determinar si quieres que cobre en automático y que te lo pase a la cuenta antes de tu cuenta, y o que se siga juntando, ¿no? Como un ahorradito. Cualquiera de las dos opciones son como muy interesantes, pero a lo que pasa con estas dos opciones es que también te dice cómo quieres que pasemos el dinero a tu cuenta, mediante PayPal o mediante Payoneer, ¿no? Yo no conocía Payoneer, pero la tuve que conocer porque no tenía PayPal, ¿no? Entonces me puse a investigar cómo era eso. Y empiezan a ocurrir aquí una serie de situaciones. Te dice cuánto más o menos le van a cobrar a las personas, de lo que ya les cobraron, digámoslo, del dólar a lo mejor que metieron, qué porcentaje se va a quedar Patreon y qué porcentaje se va a quedar como en el momento de que pasen el dinero a la cuenta, ¿no? Entonces, Payoneer funciona como un intermediario, ¿no? Es una situación donde ese dinero que va de Patreon va a Payoneer y de Payoneer va a tu cuenta, ¿no? Cuando tú lo pidas. El problema, digamos, con todo esto es que nadie te lo explica que cuando tú empiezas en Patreon, dice que si tú tienes $25, no te pueden pasar el dinero a ninguna de tus dos formas, ¿no? O sea, si, por ejemplo, este artista en cuestión a lo mejor nada más tiene $3, ¿no? Así mensualmente, no puede reclamar esos $3 hasta que junte 25 como mínimo. Y ya que pasaron, digamos, esos 25 a Payoneer en particular, te cobran $1 extra, digámoslo. De esos 25 te van a llegar 24 en realidad. Y luego Payoneer te dice que necesita que tú tengas $50 para pasártelos a tu cuenta. Entonces, cuando tú inicias, la primera vez que lo hice fue así como de, mire, tengo $24, una cosa así, ¿no? Había juntado. Y yo bien emocionado dije, bueno, pues son casi 500 pesitos, pues me va a servir para algo, ¿no? Y fue como de, voy a pasarlo. Y ya cuando llegó a Payoneer fue así como de, no te lo podemos pasar, ¿no? Y fue a esperarse otros 2-3 meses hasta que juntara otra vez tantito dinerito para saber si me llegaba a mi cuenta de verdad, porque pues era la prueba realmente. O sea, te aplicó un te la creíste, güey. Exacto. Sí, sí. Y digo, nada más para puntualizar nosotros que tenemos, que en otros podcasts lo han visto, a Rafa Narant, que está en España, justo nos enfrentamos a Payoneer todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar en euros, amigos. Entonces, pues es una plataforma que mes a mes tenemos que utilizar, que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero sí, o sea, entre la comisión que te cobra una, te cobra la otra, de entrada, de salida, no sé qué, pasas de una cantidad de $25 a en realidad estar cobrando 19, 18, o sea, sí existe esa comisión, ¿no? Por utilización de plataformas digitales. ¿Les parece que aquí hagamos la breve pausa para despedirnos de nuestros podescuchas y pasar a la siguiente plataforma de streaming
que estará disponible para ustedes, podescuchas, hasta el siguiente martes, para que les dé curiosidad. Aquí ya estará saliendo mi super cortinilla de contacto, donde pueden encontrar todas nuestras redes sociales, donde nos pueden ver. Nosotros no tenemos Patreon, pero ya casi abrimos el OnlyFans. Ya estamos juntando las firmas para ver si podemos abrir el OnlyFans y poner a los gatos encuerados, ¿no? Exacto. Acuérdense que si quieren mandarnos un correo, nos pueden escribir a contacto@wru.com.mx, o si quieren saber un poco más de nuestros servicios, pueden ingresar a nuestro sitio web www.wru.com.mx. Nosotros somos el equipo estratégico de WRU y nos vemos el siguiente hashtag Martes Marketoso para seguir hablando con Joshua sobre plataformas de crowdfunding. Hasta la próxima. Bye, Bye, bye. estamos en contacto. Los esperamos el próximo episodio con otro tema de marketing digital. Queremos saber tu opinión. Encuéntranos en wru.com.mx.